del escandalazo de Pablo Montero, que si sí hubo, que si no hubo, demanda, que si no está citado, pues tenemos aquí al periodista muy reconocido Gilberto Barrera, gran amigo, para que nos cuente todos los detalles de qué pasa con Pablo Montero, porque aquí en el Chismorreo siempre nos vamos a la información directa. Bienvenido, Gil Barrera, al Chismorreo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Cuéntanos qué pasa todo esto, porque se decía que hasta te iban a demandar a ti y a la revista. Cuéntanos, Gil. Fabián, ¿cómo estás? Un abrazo a todos por allá en el foro, qué bueno que están bien, me da mucho gusto verlos. Y pues sí, desafortunadamente, pues una vez más Pablo Montero está envuelto en un escándalo tremendo, ahora que ha tomado una dimensión pues cada vez más grande, porque sí, efectivamente fue señalado por las autoridades de Chiapas por presunto abuso sexual. La historia, como la contamos en telenovelas justamente esta semana, bueno, por citas, se retractaron y no hubo una continuidad al respecto, de acuerdo a lo emitido por la Fiscalía. Sin embargo, bueno, pues hoy nosotros en la plataforma digital de telenovelas, en tvnovelas.com, pues presentamos justamente la petición que hace la Fiscalía a las autoridades, incluyendo Interpol, para pues invitar a Pablo a que vaya a dar la cara, a que fuera a dar la cara ante estos hechos tan lamentables. Lo que se habla es muy concreto. Hubo un arreglo, aparentemente en el momento en el que aparece la información, hubo un pago y bueno, pues ahí están las consecuencias, mi querido Javier. ¿Hay una orden de aprehensión en su contra, nada más rápidamente? De acuerdo a lo emitido es una orden de presentación. Y está justamente buscado por Interpol. Según esto, la Fiscalía que emitió un comunicado decía que sí se presentó una situación así, pero que habían llegado a un acuerdo extraoficial. Aquí estamos, y lo tienen ustedes en exclusiva este documento, pues para comprobar que nosotros estamos prácticamente dando cuenta de los hechos en los que desafortunadamente está Pablo. Justamente, Gil, te saluda con gusto Esteban Macías, y teníamos en pantalla este documento que nos menciona. Nuestro equipo de redacción y de investigación habló incluso a las autoridades allá en Chiapas y decían que no sabían nada. La pregunta es, ¿se hizo un arreglo entonces, como tú estás mencionando, entre Pablo Montero y la presunta afectada? ¿Sabes de qué fue el arreglo, del monto, o tienes más detalles de este arreglo? Aparentemente el arreglo, Esteban, te mando un abrazo muy fuerte. Aparentemente el arreglo fue pues el pago de $1 millón. Pablo ha argumentado, y a través de su publirelacionista Emilio Morales, que hubo un intento de extorsión. Sin embargo, lo que sí se presentó y lo que es tangible, aparentemente, de acuerdo a la versión de la gente de Pablo Montero, es que se le pagó $1 millón a la víctima. Sin embargo, bueno, pues este tema no termina ahí. Nosotros en este ejercicio de investigación hemos recabado varias voces, incluso de agrupaciones feministas, para saber si este es el proceso, porque desafortunadamente el daño no se repara únicamente con dinero, o instar a las autoridades a que se siga la investigación para saber si hubo algún otro tipo de arreglo, incluso con la misma Fiscalía, que pudiera desviar lo más importante, porque creo que aquí lo más importante es no pasar por alto ningún tipo de agresiones. Claro. Y evidentemente no afectar a una comunidad tan vulnerable como la de las mujeres. Claro. Gil, te saluda Ivonne Chávez, y yo te quiero preguntar, a ver, ustedes estuvieron siempre súper seguros de la información que estaban dando, de que Pablo Montero estaba acusado en la Fiscalía de Chiapas en la Procuraduría de Chiapas por presunto abuso sexual. Ahora, él se retracta, al parecer la víctima, llegan a un acuerdo, pero de todas maneras esto se sigue de oficio. ¿Por qué emite entonces ayer la Fiscalía de Chiapas de que no había absolutamente ninguna investigación y que no se había presentado ninguna denuncia? ¿Por qué estas contradicciones? ¿Tú sabes? No. Pues ahí es más bien como un tema de la Fiscalía, ¿no? Yo creo que ellos son los que tienen que dar una explicación al respecto, pero lo que se emitió, el oficio en donde se insta la búsqueda de Pablo Montero, esa es completamente legítima. Pablo la tuvo en sus manos, Pablo tuvo conocimiento del tema, y bueno, pues de un momento a otro la Fiscalía es quien dice, bueno, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, a cuando al final es un oficio que evidentemente está total y absolutamente legitimado.
confirmado, ¿no? Gil, no te sé saluda. por qué se retractaron y eso cada quien, ¿no? Gil, ¿cómo estás? Soy Marta Guzmán. Me da mucho gusto saludarte. Marta. Y bueno, yo te quería preguntar porque en la publicación hablaban de 2 presuntas víctimas. Y en este documento nada más habla de una persona que sí fue a denunciar. Entonces, ¿sí son 2 víctimas, supuestas víctimas o de qué se trata? La investigación que nosotros tenemos arroja que fueron 2 víctimas. Evidentemente, lo que está fundamentado de acuerdo a este documento es con una, pero parte de la historia que nosotros presentamos en la revista justamente pues se enfoca a cómo fue y quiénes participaron en esta situación. Sí, lo que nosotros tenemos altamente confirmado es que fueron 2 víctimas y que evidentemente, bueno, pues una es la que se retracta, no sabemos si la otra es justamente la que tendría que seguir este procedimiento. Nosotros también, por proteger la calidad y por el tema tan delicado, no hemos querido profundizar, pues justamente para no revictimizar y por respecto a la gente que está involucrada en el tema. Gil, te quiero preguntar esto con todo respeto y reconociendo evidentemente el profesionalismo que tienes de todos los años que tengo de conocerte, pero Pablo Montero, y en algún momento una pieza fundamental de Televisa y de sus proyectos, ¿será que después de los escándalos con Juan Osorio y lo que pasó en la serie de Vicente Fernández, ya no tiene protección editorial este actor? ¿Ya hay vía libre para publicar lo que sea de él? No, es que realmente pues no hay una protección editorial. Yo creo que al final cada quien se tiene que hacer responsable de sus hechos, y si él evidentemente está pasando no por esta situación sino por muchas, y así ha sido en todo el proceso que ha tenido, pues nosotros no podemos hacer nada, no podemos proteger a alguien que no es el único escándalo que tiene, no tenemos nuestro mayor interés. Nuestro enfoque social específicamente es con nuestros lectores, con nuestras lectoras, informarles qué es lo que está pasando, cuáles son las medidas que podría tener de prevención alrededor de esta situación, y bueno, pues evidentemente denunciar, ¿no? Lo que hizo no podemos frivolizar lo que está pasando. Cierto. Y con lo que ha construido también Pablo Montero, ¿no? Gil, y respecto a al enojo de Pablo Montero respecto a esta publicación, que incluso ya se manifestó, ¿habló contigo? ¿Te reclamó algo? ¿Temen ustedes algún tipo de demanda en contra de, pues finalmente, Televisa, Editorial Televisa, ¿no? Su propia casa. Pues nosotros tenemos las pruebas, o sea, nosotros no tenemos nada, es un afán estrictamente informativo. Claro. Insisto, si hacemos una revisión sobre la carrera de Pablo, pues tendría que revisarse también todo lo que ha pasado, en todo lo que ha incurrido. Si demanda, pues está en su derecho de hacerlo, y nosotros en el de contestar, pero también no vamos a limitarnos con la investigación, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir. Afortunadamente o desafortunadamente están saliendo muchos casos alrededor de esta situación. Claro. Él en este momento está en otro programa diciendo que nos va a demandar, entonces bueno, pues que haga lo que tenga que. Hay una pregunta, Gil, y perdón que te interrumpa, ¿él no te ha buscado a ti personalmente? ¿No ha querido hablar contigo? Por eso se eligió. No hemos hablado, y bueno, no tendríamos por qué hablar, porque no. Mira, para este tipo de situaciones, Fabián, yo creo que no hay que negociar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con algo que esté devaluando los derechos de la gente, o que no tendríamos por qué negociar ni con eso, ni con mujeres, evidentemente, ni con niños, ¿no? Es una línea editorial que desde mi llegada a la revista se ha marcado claramente. Hablando de mujeres, ¿pudieron hablar con la presunta o las presuntas víctimas? ¿Tienen pensado sacar una entrevista con ellos? ¿Hay más periodísticamente hablando con ellas? Tenemos nosotros muchos elementos que cada vez se están sumando al tema, pero pues evidentemente por respeto a las mismas víctimas, si ellas están en esta posibilidad o lo autorizan, lo estaremos difundiendo y estaremos respetando el derecho que tienen pues al caer en este tipo de actos tan desafortunados. Oye, Gil, y bueno, también se manejaba la información de que estas presuntas víctimas eran menores de edad. ¿Esto se confirma? ¿Son menores de edad? Nosotros jamás aseveramos que fueran menores de edad. Ya. Okay. Ahora, Gil, él está declarando que te van a demandar. Ustedes están preparados para cualquier demanda porque está sustentado con las pruebas que tú tienes para haber publicado una nota, como tú dices, de un tono tan delicado, ¿no es así?
Cuando Pablo Montero empezaba en esta carrera, Fabián, yo ya estaba trabajando. Claro. Entonces, obviamente, tenemos Lo los sabemos. elementos suficientes para poder responder a esta y atender a cualquier otra de las peticiones. Que haga lo que él considere. Lo importante es que no se normalice la Así violencia es. de género. Así es. Correcto. No, no porque el puede. problema es que él está desviando este tema. O sea, él está diciendo, es que esto es difamación, es que esto... No sé Claro, lo que él claro. vaya a querer argumentar. Que no se No es la normalice. primera vez que agrede a una persona. Claro. Ya agredió a una reportera, lo hizo delante de mucha gente, y normalizar la violencia de género hoy por hoy creo Así que es mucho más, eso es a donde se tiene que poner más la lupa, independientemente de Totalmente. si canta o no canta, o si va a hacer Claro. algo en contra de alguien, ¿no? Muy relevante, pues te agradecemos mucho como siempre, Gil Barrera, nuestros respetos, porque la verdad es que investigas bien y la revista tiene credibilidad. Se había dudado de repente que sí, que no, porque había muchos dimes y diretes, pero lo estás confirmando. Gracias, Gilberto Barrera, y seguiremos al pendiente de qué sucede con el caso de Pablo Montero. Un abrazo, Gilberto. Gracias, Gil. Ivonne, Marta, un abrazo muy fuerte a todos por ahí. Gracias, mi Gil. Realmente, Pues Gil. eso ya escucharon de viva voz del mero de la revista, el editor de la revista, donde él dice que él tiene ahora sí, como digo yo, los pelos de la burra en la mano. Pues sí. Y oigan, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Por qué no está Mitch aquí sentado? ¿Por qué? Porque ¿Tú? se enfermó.